¿sí? Bueno, hoy la clase la vamos a dar junto con Nadia, que ahí nos está poniendo, ayudándome con el Power, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es tejido epitelial, ¿sí? Obviamente vamos a contestar todas las dudas que quieran, vamos a esperar al final, ¿sí? Pero bueno, internet anda como está andando, chicos. Yo estoy en mi casa, así que mi internet andaba bien, estuve todo el día que anduvo bien, ¿sí? Pero bueno, ¿qué les parece si damos vuelta a Nadia en mi coso? ¿Nos quedó al revés? Para, ahí va, Dale. ¿o no? No, al revés. Yo lo veo al revés. Ah, Ahí. eso, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con tejido epitelial, ¿sí? Bueno, el tejido epitelial es uno de los tejidos básicos que tienen que saber, ¿sí? Junto con tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, ¿sí? Osteo y cartilaginoso también, ¿sí? Porque me ha pasado muchos finales que van y no lo saben, ¿sí? Son temas importantes, ¿sí? Las características principales que tiene este tejido es que va a cubrir todo lo que son superficies externas, ¿sí? Ay, perdón, le digo, las características que tiene es que están todas apoyadas sobre una membrana basal, ¿sí? Es un tejido avascular, esa es la característica principal. ¿Por qué? Porque al ser un tejido avascular va a necesitar apoyarse sobre una membrana basal y va a necesitar que debajo sí o sí esté el tejido conectivo, ¿sí? Porque es el que le va a proveer todos los nutrientes, ¿sí? Y de por sí hay escasa sustancia intercelular entre ellas, no hay de hecho, ¿sí? Las funciones van a ser que va a cubrir todo lo que son las superficies, ¿sí? La protección, la absorción y la secreción, ¿sí? Cuando nos hablamos de que recubre, hablamos de que recubre lo que son las superficies externas, como es el caso de la epidermis, ¿sí? De las superficies internas, cubriendo lo que son las cavidades, por ejemplo, la pleura, el pericardio y el peritoneo, son un tipo de tejido epitelial específico que se denomina mesotelio, ¿sí? Es un tipo de epitelio plano simple, ¿sí? Después tenemos otro tipo de epitelio específico, también plano simple, que va a recubrir todo lo que es el torrente sanguíneo, que es el endotelio, y después tenemos los epitelios característicos de cada órgano que van a estar recubiertos por tejido epitelial. Cuando hablamos de que protege, ¿sí? Hablamos de que protege contra lo que es el daño, la entrada de microorganismos, actúa como barrera, entre otras, ¿sí? Porque vi que hay muchas dudas con respecto a las funciones del tejido epitelial, ¿sí? Bueno, después la absorción y la secreción, que lo vamos a ver específicamente cuando hablemos de lo que es tejido epitelial glandular, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto a vamos a seguir, acá me piden que vaya un poquito más despacio, así que voy a ir un poquito más despacio, ¿sí? Bueno, ¿estamos todos? ¿Sí? Bueno, entonces, el epitelio se va a clasificar en de revestimiento y en el tejido epitelio glandular, ¿sí? El epitelio de revestimiento es el que va a cubrir todas las cavidades y el epitelio glandular tiene a su vez otra división que es en glandular, exócrino y endocrino, ¿sí? Eso es como un mapa general de lo que van a ver, ¿sí? Bueno, a ver, pasamos a la siguiente, Ana. Bien. El tejido epitelial de revestimiento se va a clasificar, ¿sí? Según la forma de la célula, ¿sí? Tenemos varios tipos de clasificaciones, chicos. Según la forma de la célula, puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Plano es cuando las células son, como el nombre lo dice, plano, o sea que son más largas que altas, ¿sí? Cúbico es cuando la altura y el alto y el ancho son iguales, ¿sí? Y a su vez van a tener el núcleo en una posición más central. Y en el cilíndrico va a predominar lo que es la altura sobre el ancho, ¿sí? A su vez, lo vamos a clasificar según el número. Muy bien, Nadia, gracias por el aporte. Las primeras son las planas, las segundas son las cúbicas y por último tienen las cilíndricas. A su vez van a tener por el número de capas, ¿sí? Se van a clasificar en simple cuando son una sola capa, ¿sí? O en estratificado cuando hay más de una capa, ¿sí? Vamos a tener
que a su vez puede ser simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico y pseudoestratificado, ¿sí? Después, el estratificado, ¿sí? Que es decir, que tiene varias capas, puede ser plano, que puede tener queratina o no, ¿sí? Cúbico, cilíndrico o de transición. Acá voy a hacer una aclaración porque veo que están preguntándole muchísimo, ¿sí? Cuando hablamos de, cuando les preguntan, hay una pregunta en el cuestionario que le habla de epitelios intermedios, bueno, hace referencia al pseudoestratificado, ¿sí? El pseudoestratificado en sí es un epitelio simple, ¿sí? Es el que está, lo vamos a encontrar en el aparato respiratorio más frecuentemente, ¿sí? Y la característica que tiene es que todos apoyan sobre una membrana basal, ¿sí? En cambio, el epitelio de transición es un epitelio estratificado. La característica que tiene es que cambia la cantidad de capas y la característica que tienen las células según si está la vejiga, que es, o el órgano donde lo vamos a ver, si está distendida o si no quedó, o si está vacía o llena la vejiga, básicamente, ¿sí? Bueno, esa es principalmente la clasificación que tienen que saber, ¿sí? Y estos chicos es básico, ¿sí? Tienen que saber plano estratificado y tipos de células, ¿sí? Bueno, la siguiente imagen es una imagen donde les va a preguntar, van a ver que es un órgano, porque ahí dice, chicos, es corazón, ¿sí? Y lo que quieren mostrar es este tipo especial de endotelio, ¿sí? Que es un epitelio plano simple, donde se ve que la flechita, una de las flechitas, que todas las células son aplanadas, ¿sí? Por eso decimos que es plano, ¿sí? Y simple porque Algo tiene que una... quiero, ¿Qué? algo que quiero aclarar es que fíjense que esta flechita los puede llegar a confundir, porque ustedes miren esto y dicen, bueno, acá es un núcleo bastante redondeado, pero uno se tiene que guiar por todos los núcleos. Fíjense, comparen núcleo y célula una al lado de la otra y fíjense como la gran mayoría de las células son planas y solo una es redondeada. Siempre Sí, acuérdense de la característica general del epitelio es a partir de la generalidad del mismo y no una sola. bien. Bueno, acá hay una chica que dice que todo lo que expliqué fue de transición. Me parece que llegó tarde porque lo primero que expliqué fue el pseudoestratificado, que es que tiene una única capa donde todas las células apoyan sobre la membrana basal, ¿sí? Lo que tienen es que tienen distinta altura y al tener distinta altura parece como simulan que hay varias capas, pero en realidad es una misma, ¿sí? Otro chico también, chicos, si se están integrando ahora, las preguntas al final. Justamente estoy hablando del intermedio. Y el de la vejiga, urotelio o epitelio de transición, ¿sí, chicos? Es el de la vejiga, ¿sí? Cambia el número de capas según si la vejiga está llena o no, ¿sí? Pero es un epitelio estratificado, tiene varias capas, ¿sí? Bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, esta imagen es bueno, ya les digo yo que es un conducto, ¿sí? Es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Donde se ve lo que se ve más basófilo van a ser los núcleos, ¿sí? Y lo que se ve más eosinófilo va a ser el citoplasma. Como ven, todos están apoyados sobre una membrana basal, ¿sí? Y a su vez, a ver, si les mostrás la luz del conducto, eso es la luz del conducto, ¿sí? Entonces, lo que está más por fuera, que es como un circulito, es mostrarle las membranas basal. Eso mismo. Eso es la membrana basal. Cuando nosotros decimos que todas las células apoyan sobre una membrana basal, están apoyadas, es lo que le estamos mostrando, ¿sí? Recuerden, chicos, que la membrana basal en realidad uno no la termina de ver en estos preparados, ¿sí? Uno intuye que ahí están, pero no Exacto. se ven con microscopía óptica. Es Y un además, detalle que es más que nada de microscopía, ¿sí? Pero sepan que, por más de que yo no la veo en la microscopía óptica, todos apoyan sobre una membrana basal. sí, y además
tengan en cuenta que para ver la membrana tenemos que usar tinciones especiales y no se ven, no solo se usa el microscopio electrónico, sino tinciones especiales, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Eh, Importante que entiendan que siempre abajo de la membrana basal de todo epitelio tiene que haber un tejido conectivo, porque como ya les dije, es avascular, ¿sí? Todo lo que está por fuera va a ser tejido conectivo, porque si no, la célula se moriría porque no le llega sangre, no le llega ningún nutriente, pierde la función de protección, porque todo lo que filtra el epitelio tiene que llegar al conectivo, donde va a estar el sistema linfoide, que va a ser el que nos va a proteger, ¿sí? Es fundamental eso, ¿sí? Entonces, este preparado, más que nada, lo que les quiere mostrar es un ejemplo de lo que es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Donde van a ver basófilo el núcleo, que predomina la altura sobre el ancho de la célula, ¿sí? Que el citoplasma de la célula se tiñe más eosinófilo, ¿sí? Y bueno, lo que ven en el centro, que es como todo sucio, bueno, eso es el producto de secreción que se volcó a este conducto. Así que obviamente cuando hacemos las tinciones, todo eso se barre, ¿sí? Bueno, Algo que quiero recalcar antes de pasar a la siguiente filmina es que cuando uno dice epitelio simple cúbico, ¿por qué es simple? Porque tenemos una sola capa, fíjense, una sola capa ordenada y todos los núcleos uno al ladito del otro de células. ¿Y por qué es cúbico? Fíjense, el núcleo redondo, la célula es un cuadrado perfecto, ¿sí? Siempre busquen lo más patognomónico, no vayan a buscarle el pelo al huevo, ¿no? Pero fíjense, esta, por ejemplo, la que está marcada es perfecta, cuadrada, núcleo bien redondo, ¿sí? No genera duda alguna de que es cúbico. exactamente, ¿sí? Bueno, eh, y siempre, esto que me acuerdo que no les dije, siempre que tengan un epitelio, ¿sí? Tienen que mirar la última capa, chicos, eso es fundamental. Ahí, si tienen un epitelio estratificado, que ahora vamos a llegar, tienen que mirar la última capa, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con el preparado de esófago, ¿sí? De estómago, no es esófago esto, perdón, chicos, esto es estómago, ¿sí? ¿Vos tenés el mismo? Sí. Sí. Bueno, en este se ve un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Cilíndrico, ¿por qué? Porque la altura predomina sobre el ancho, el núcleo es más ovalado, ¿sí? También se ve basófilo y se ve que está apoyado sobre una membrana basal y se ve que debajo de este está el tejido conectivo, ¿sí? Bueno, acá veo que uno de los chicos pregunta sobre las polaridades de los epitelios, ¿sí? Todos los epitelios van a tener polaridades o dominios. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen determinadas partes que las van a caracterizar para su función y su estructura, ¿sí? Los dominios van a ser el apical, que es la parte más arriba. Le mostrás una, ¿no? Aunque sea la parte apical. Sí. Eh, La parte apical es la parte de arriba. Tengan en cuenta que esta porción apical puede tener lo que se llaman especializaciones o modificaciones, ¿sí? Que son las microvellosidades, los Ahí vamos esterocitos, a ver una en la siguiente porocitos, filmina. ¿sí? La basal, ¿sí? Que es la parte que apoya sobre la membrana basal, ¿sí? Y las laterales, que son los dos, bueno, el nombre los dice, chicos, laterales, que es lo que hace que una célula contacte con otra. Característica específica del epitelio es que las células están muy unidas unas a otras, ¿sí? Bueno, Sí, eso es importante, sobre todo las zonas occludens que se encuentran principalmente a nivel lateral y en una posición específica de la célula y son aquellas que le van a permitir esta función de polaridad o, mejor dicho, delimitar la célula en distintas porciones. Quédense con ese concepto general. Es algo que a la microscopía óptica claramente no se ven, pero sepan sí que existen esas porciones, la porción apical, la porción basal y la porción lateral, que van a cumplir distintas funciones y que por los mecanismos de unión cumplen esas funciones. bien. Bueno, entonces, ¿quedó claro esto? Bueno, esto es un epitelio, entonces, cilíndrico simple, porque vemos una sola capa, las células son más altas que anchas y apoyan todas sobre una membrana basal, ¿sí? Como ya vieron en la clase de tinciones, los núcleos siempre se tiñen más basófilos y el citoplasma más eosinófilos, ¿sí? Bueno,
La siguiente imagen es un epitelio pseudoestratificado que parece que es el cuco de ustedes porque veo que están todos preguntando sobre eso, ¿sí? Eh, este epitelio está todo apoyado sobre una membrana basal, todo apoya, pero si ven, los núcleos se encuentran a diferente altura, entonces al encontrarse a diferente altura, les da la sensación o parece como que fuesen varias capas, ¿sí? No tiene distintas capas, es una única capa, ¿sí? Por eso se encuentra dentro de la clasificación como epitelio simple, ¿sí? Bueno, entonces, como bueno, los epitelios pseudoestratificados, como ya le dije, es lo que ustedes tanto preguntaban, y lo van a encontrar en respiratorio, ¿sí? Más que nada. Bueno, la siguiente imagen que vamos a ver, Para, un cachito. Una cosa, sí, si nosotros, por ejemplo, yo sé que esto los puede confundir, ¿no? Pero si nosotros le damos una tinción específica a esta célula, a esta célula, a esta célula, vamos a ver que sí es posible que el núcleo quede más arriba, pero si yo esto lo puedo extender, voy a ver que contactan con la membrana basal. Acuérdense siempre eso, es un epitelio simple que contacta todo con la membrana basal, ¿sí? Otra cosa que es importante, fíjense a nivel apical, que ven estas cositas, que ven como esta parte como del epitelio sucio. Esta es una de las modificaciones, ¿sí? De membrana que se podrían tener. Estos son los llamados cilios. Por eso yo sé que cuando hicimos la trivia, generó mucha confusión esta imagen. Y este epitelio no es pseudoestratificado solo, no es cilíndrico solo y no es ciliado solo. Es el nombre completo, ¿sí? Es pseudoestratificado por la disposición de las células, es cilíndrico porque la morfología de las células es cilíndrica y es ciliado porque tiene las cilias a nivel apical. bueno, bien. Otra cosa, chicos, que van a tener que leer, que se les va a tomar en el final, y en el parcial posiblemente también, que no sabemos cuándo va a ser ni nada, antes de que pregunten eso, es los medios de unión, ¿sí? Los medios de unión son importantes y eso lo van a tener que estudiar. Bueno, entonces, estábamos hablando del siguiente preparado, estábamos por empezar a hablar, que es un epitelio estratificado. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los epitelios estratificados que dijimos que podían ser epitelio estratificado plano, cúbico, cilíndrico o de transición, ¿sí? Que es el urotelio o el de el aparato urinario, ¿sí? Entonces, este preparado que tenemos acá es un preparado de esófago, ¿sí? Donde si ustedes ven, van a ver, y intentan contar, van a ver que hay muchísima cantidad de núcleos uno arriba del otro, ¿sí? Esa es la característica que va a tener un estratificado, ¿sí? Y todos van a apoyar sobre una membrana basal, ¿sí? Y para ustedes decir si este epitelio es plano, cúbico, cilíndrico, lo que van a tener que hacer es mirar la capa más apical, la más superior, ¿sí? La última capa de células. Como ustedes ven, no sé si llegan a ver, son los núcleos bien aplanaditos, bien finitos, alargados, ¿sí? Esos son los núcleos, los que les está mostrando nada. Entonces, con esa característica, ustedes pueden decir que esto es un epitelio estratificado plano, ¿sí? A su vez podemos decir que es no queratinizado porque no vemos la queratina arriba, que lo verían como todo algo más rosadito en la superficie, ¿sí? Nosotros, más que la piel, no tenemos otro epitelio queratinizado, o sea, lo que es en órgano hueco predominan los animales, en los gatos, por ejemplo, un esófago de un gato puede tener queratina, en cambio el del humano no va a tener queratina, ¿sí? Bien. Chicos, es importante esta aclaración de mirar siempre la capa más apical, porque fíjense cómo son los núcleos a nivel basal. Esta capa que apoya directamente sobre la membrana basal y es la capa a partir de la cual se regenera el epitelio, fíjense cómo es el núcleo. Es un núcleo bien redondo que lo puede confundir ustedes con una célula cúbica o con una célula cilíndrica, pero este epitelio es plano. ¿Por qué? Porque siempre tiene que fijarse en la capa basal, que es el estadio máximo de diferenciación que tiene este epitelio. Bueno. Bueno, eso es re importante lo que les dijo, ¿no, chicos? Porque como las ven cúbicas abajo, cuando van a mostrar un preparado, piensan que es cúbico, ¿sí? Y no, la verdad es que es plano. Bueno, el siguiente, Perdón, algo que me parece es importante es, acá preguntaron qué es un órgano hueco. Chicos, un órgano hueco es justamente aquel que tiene un agujero. O sea, tenemos dos órganos, o macizo
que es el que no tiene ningún agujero entre medio y el órgano hueco. ¿Sí? Hueco es el esófago, macizo es el hígado. Bueno, no se enojen, chicas, veo que se están peleando acá por Instagram. Bueno, entonces la siguiente imagen habla de la diferencia que yo les hablé de si un epitelio es queratinizado o no queratinizado. Este es el de la piel, como ya les dije, tiene queratina. La queratina es justamente lo que ven todo por arriba, ¿sí? Que se ve más rosado, ¿sí? Eh, bueno, esto también es un epitelio estratificado, ¿sí? Cuentan varias capas, ¿sí? La última capa, la más apical, es plana, por ende, así estamos diciendo que como tenemos varias capas, es estratificado. Como la última tiene todas las células con los núcleos aplanados, es un epitelio plano, ¿sí? Estratificado y queratinizado porque le vemos la queratina arriba, ¿sí? Bueno, Chicos, es importante, acá esto tal vez es algo un poco más avanzado, después ustedes van a tener el trabajo práctico de piel específicamente, pero fíjense que cuando hablamos de la capa más apical, en este caso no marcamos la queratina, ¿sí? La queratina ya sería una diferenciación apical, la capa más apical es esta, ¿sí? Porque acá voy a tener núcleos, después en la piel lo que pasa es que la célula pierde todas sus organelas y se rellena de queratina, así que no se enrosquen con eso. Sepan sí que cuando ven un órgano con queratina, la capa más apical es la que está previa a la queratina. bien, una chica quiere que hablemos de los medios de unión, chicos. Eso, si quieren, les hacemos una clase aparte porque es bastante largo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a lo que a ustedes les genera un problema, chicos. El epitelio de transición es un epitelio estratificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuentan varias cantidades de capas que se apoyan sobre la membrana basal, ¿sí? Va a modificar su forma, ¿sí? Según si su forma y su cantidad de capas, según si la vejiga esté llena o no. Cuando la vejiga está llena, ¿sí? Va a disminuir el número de capas, ¿sí? Y las células van a disminuir de tamaño, ¿sí? En cambio, cuando la vejiga está llena, ¿sí? Como en la imagen siguiente, cuando la vejiga está llena, perdón, va a aumentar el número de capas y la capa más apical toma una forma más convexa y es lo que se conoce como células en paraguas, ¿sí? Porque tiene formita más redondita, ¿sí? Bueno, ahí nada se los zumbió, ¿sí? Estos mismos preparados, estas mismas fotos, si quieren después se las podemos subir como historia y, bueno, o trivia, que es lo que están haciendo los chicos, ¿sí? Bueno, con respecto a epitelio de transición, no tienen que saber más que eso. Repito para todos, cuando le habla de epitelios intermedios, es una forma que utiliza para agrupar tanto el pseudoestratificado como al epitelio de transición, ¿sí? Que en sí el epitelio pseudoestratificado es un epitelio simple y el epitelio de transición es un epitelio estratificado, ¿sí? ¿Lo entendieron? Porque veo que lo siguen preguntando, ¿sí? Bueno, la siguiente diapositiva lo que les muestra es un epitelio estratificado cúbico, ¿sí? Cuando tengamos un epitelio estratificado, tanto plano como cúbico, siempre va a ser biestratificado o triestratificado. No vamos a tener más de 2 a 3 capas, ¿sí? Esto, por ejemplo, también es un conducto, ¿sí? Que tiene 2 capas, ¿sí? Como ahora nada, se los va a mostrar un poquito más grande, van a ver que cuentan que hay 2 capas de núcleo, ¿sí? De la luz a la Una, materia, dos. van a ver que está la luz del órgano, que es la luz del conducto, ¿sí? Bien, por debajo la primer capa de células, ¿sí? Y después van a tener la segunda capa de células, que es la que va a apoyar sobre la membrana basal, que debajo va a tener el tejido conectivo que le va a dar el sostén, ¿sí? Conectivo y conjuntivo es lo mismo, chicos, ¿sí? Porque vi que alguien Algo lo... que me parece obvio, pero me parece bueno recalcarlo ya que veo que genera muchas dudas, esto sería algo hueco, chicos. Sí. Bueno, entonces, esta es la clasificación del tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Todo esto de lo que hablamos fue tejido epitelial de revestimiento. Ahora tenemos el tejido epitelial glandular, ¿sí? Que a su vez se va a clasificar en exócrino, ¿sí?
exócrino significa que va a producir, que su producto de secreción va a ser liberado al exterior o a un conducto, y el endocrino lo que tiene es que su producto de secreción lo va a volcar a la sangre, ¿sí? Y es lo que ustedes van a ver que generalmente a su producto de secreción se le llama hormona, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el epitelio glandular, tejido epitelial glandular exócrino, ¿sí? Se va a dividir en unicelular, ¿sí? Que el ejemplo clásico son las células caliciformes, ¿sí? Que la van a encontrar en tejido conectivo o incluso en tejido, perdón, en el colon lo pueden encontrar, ¿sí? Que su característica es que tiene forma de cáliz y por eso se llama caliciforme, ¿sí? Y tiene poca capacidad tintorial, ¿sí? A su vez, el exócrino se puede clasificar en multicelular, y de multicelular surgen todas estas otras clasificaciones según la morfología del tejido exócrino, ¿sí? Se van a dividir según, según si su conducto está dividido o no, ¿sí? En simples y compuestas, según la forma del adenómero. Adenómero es la parte del tejido epitelial exócrino que va a producir la sustancia, ¿sí? Piénsenlo como una bombilla, como una lamparita, ¿vieron? La parte redondita es el adenómero, que es lo que produce la luz, bueno, y todo lo de arriba es como el conducto, ¿sí? El adenómero se puede dividir en tubular, ¿sí? Tiene forma de túbulo, acinoso, alveolar o mixto, ¿sí? Con mixto nos referimos a túbulo acinoso o túbulo alveolar, ¿sí? A su vez, se puede clasificar según el tipo de secreción, ¿sí? Si tiene, es el tipo de secreción según si es seroso, mucoso o mixto, ¿sí? Algo importante a destacar de esto es que el acino seroso, ¿sí? Perdónenme, pero se me está colgando internet, chicos. El acino seroso, ¿sí? Lo que tiene es que va a tener su luz, el acino seroso tiene su luz más más chiquitita, ¿sí? Los núcleos son más grandes, ¿sí? Lo van a ver más grandes y a su vez van a ver que tiene su producto de secreción. En cambio, el acino mucoso tiene una forma más grande, más de esfera, ¿sí? Tiene menor capacidad tintorial y su núcleo se ve aplanado. Piensen que el producto de secreción de un adenómero, un producto de secreción mucoso, es más pesado, por tanto va a aplanar el núcleo, ¿sí? Entonces, como aplana el núcleo lo ven bien basal, ¿sí? Bueno, según su mecanismo de secreción, sí, se van a clasificar en merócrino, sí, cuando su secreción sea tipo por exocitosis, es decir, que lo libera a la superficie apical, sí, sin llevarse membrana plasmática de la célula que lo está liberando, que eso lo diferencia del apócrino, sí, que lo que hace es cuando vierte su producto de secreción hacia el exterior, se lleva consigo una porción de la membrana apical de la célula, ¿sí? Y el holocrino es que hay destrucción de la célula, la célula sufre apoptosis y por ende se libera el producto de secreción. El tipo de secreción más frecuente que vamos a ver es el merócrino, ¿sí? Es el que vamos a tener en casi todos lados. El apócrino lo vemos en partes muy específicas del cuerpo, como la próstata, las mamas, las glándulas sudoríparas, ¿sí? Sudoríparas apócrinas, ¿sí? Y bueno, y el holocrino lo vamos a ver en lo que es las glándulas sebáceas. A su vez, también se pueden clasificar si tiene uno o más adenómeros, un conducto excretor, es decir, ramificada y no ramificada, ¿sí? Ahora vamos a ver imágenes de todo esto, ¿sí? La imagen que sigue es la célula caliciforme de la que yo les hablaba, ¿sí? La célula caliciforme, esta es una tinción específica, es una tinción de paz, ¿sí? Y en el cuadrito de al lado chiquitito se ve una tinción con hematoxilina y eosina, ¿sí? Este es un epitelio
donde van a ver que la célula esta, la célula caliciforme, tiene forma de cáliz, forma redondeada, y es por eso que es específica de aparato digestivo, ¿sí? Pueden encontrar también en respiratorios, ¿sí? Y en algunos otros lados, pero no son muy frecuentes, ¿sí? Fíjense, Bueno, chicos, que hay algo que es importante, que fíjense como la hematoxilina y eosina ven esto pálido. ¿Por qué? Porque como es una glándula exócrina y que libera un tipo de mucina, la tinción se pierde por el tipo, por el proceso de tinción, ¿sí? ¿Recuerdan cuando nosotros la deshidratábamos el tejido y le poníamos silol? Eso borra todo el contenido y hace que se vea pálido. Esta porque es una tinción específica para teñir su contenido, por eso es que lo vemos así, pero normalmente lo vamos a ver así, pálido. bien, chicos, ahí estoy viendo que preguntan, sí, la parte más distal, el adenómero, es la que produce el producto de secreción justamente de, de la célula, ¿sí? Bueno, la siguiente imagen es una imagen de colon, ¿sí? Esta es también para que vean las células caliciformes, ¿sí? Son, como ya les dijo Nadia, son ellas que como producen mucina se ven más claritas, ¿sí? De esto, chicos, sí, son unicelulares. No sé quién está preguntando. Las caliciformes son las unicelulares, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a repetir un poco de lo que yo ya les dije de forma hablada, ¿sí? El exocrino, ¿sí? Multicelular, ¿sí? Según la forma del adenómero, puede ser tubular, forma de tubo, acinar, ¿sí? Que tiene la forma de lamparita que ya les dije, ¿sí? Donde se ve una porción basal, ¿sí? Con los núcleos, ¿sí? Ahí nadie se los está mostrando, que van a vertir su producto de secreción a la porción apical, ¿sí? Y por ella va a ir hacia lo que es el conducto excretor, ¿sí? Y el alveolar, Fíjense, perdón, que la célula es piramidal o triangular, que es algo característico de los acinos, ¿sí? Fíjense que esto no lo vemos ni acá ni acá. sí. Y el alveolar, la característica que tiene es que la luz va a ser mayor, ¿sí? Las células son más cúbicas, son más aplanadas. El alveolo van a ver, bueno, en respiratorio y en mama más que nada, ¿sí? Eh, bueno, el característico que vemos acá nosotros es mama igual, ¿sí? Esto, la imagen que sigue, ¿sí? Es una imagen, la primera es una imagen tridimensional, que es la misma que está en la clase del entorno, ¿sí? Donde ven las glándulas tubulares rectas, ¿sí? La última imagen histológica que tienen es un colon, ¿sí? Donde se ven el epitelio de revestimiento, ¿sí? Y el epitelio glandular, ¿sí? El colon es un clásico ejemplo donde van a tener los dos tipos de epitelio, de revestimiento y glandular. El Esto epitelio sería así, chicos. Perdón. Revestimiento glandular, revestimiento glandular, revestimiento glandular, revestimiento glandular. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Igual esto no se enrosca, lo vamos a ver más adelante, pero entiendan que pueden existir los dos epitelios y funcionando con distintas formas, ¿sí? Con distintos objetivos. bien, entonces, como les dije, colon, ejemplo donde van a tener los dos tipos de epitelio, ¿sí? Tanto de revestimiento o glandular. En este epitelio también se ven las células caliciformes. Se ven todas las células apoyadas sobre una membrana basal y el tejido interpuesto entre tejido epitelial glandular y tejido epitelial glandular es el tejido conectivo, ¿sí? Es eso del medio que les está marcando Nadia, ¿sí? Siempre debajo de todo epitelio va a haber un tejido conectivo, ¿sí? Piénsenlo siempre. Bueno, entonces, este es una glándula acinar, ¿sí? La glándula, bueno, como ya les dijo, ahí vi una que puso, mírenlo como una forma de una pizza, tiene la célula tiene una forma más cónica, ¿sí? La luz es más pequeña y siempre va a vertir su producto de secreción hacia un conducto excretor, ¿sí? Los ejemplos más frecuentes van a ser las glándulas salivales, ¿sí? O un acino pancreático. Bien. Fíjense algo muy característico de esto. Cuando ustedes tienen que describir esta imagen, fíjense que es una imagen repleta de estructuras similares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un acino acá, otro acino acá, uno acino acá, otro acá. Entonces tienen que buscar el que
más les seas característico. Por ejemplo, para mí es este. Entonces, fíjense como la célula tiene forma piramidal, sí, hay que tener un poco de imaginación. La luz prácticamente no la veo, porque es tan pequeña que no la veo, y fíjese esta característica. ¿Ven estas dos diferencias de coloraciones? Esto es típico de un acino ceroso, ¿sí? Ven dos diferencias tintoriales por la función que cumple, como es una secreción más bien proteica, le da esta característica, bien basófilo a nivel basal y más apical, más acidófilo, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Es bien basófilo en esta parte, ¿por qué? Porque predominan estructuras como retículo endoplasmático rugoso, el núcleo, todas estructuras que van a formar parte de la síntesis proteica. Y a nivel apical predomina todas las que son estructuras más bien de empaquetamiento como es el Golgi y que son más bien acidófilas. Ujú. Bueno, esto es más que nada para que vean, para que tengan alguna imagen de cómo son, ¿sí? El epitelio alveolar, como ya les dije, lo van a ver en la mama, ¿sí? Porque cuando la mujer está por amamantar, aumenta su producción, por ende estas glándulas se necesitan que aumenten la producción, ¿sí? Son una luz mayor, ¿sí? Justamente ahora se ven todas ramificadas, pero bueno, se ve una luz mayor, ¿sí? Con las células que no las podemos ver porque es un aumento muy, o sea, muy chiquito, no, necesitamos un mayor aumento para ver las células del lacino, pero bueno, la idea es esa, que se queden como que son grandes sacos, ¿sí? La siguiente, que es la que me importa que se lleven. Esto es lo que me importa que se lleven también, ¿sí? Aparte de la clasificación del epitelio, de revestimiento glandular, simple, estratificado y todo lo demás. Esto del epitelio glandular exócrino necesito que lo sepan, ¿sí? Un epitelio exócrino, ¿sí? Perdón, un, ay, sí, gracias, un acino, ¿sí? Según su producción, puede ser mucoso, ¿sí? Y un acino mucoso lo van a ver con la luz más, el acino mucoso lo van a ver con la luz más grande, ¿sí? Con las células que se ven los núcleos bien aplanados, ¿sí? Justo esta imagen igual no es tan grande la luz, pero bueno, el núcleo lo van a ver bien aplanado, ¿sí? Y que se tiene menor capacidad de tinción, ¿sí? Por lo tanto, siempre lo van a ver más claro, ¿sí? Un acino seroso, ¿sí? Siempre tiene la luz más pequeña, ¿sí? Una región basal con el citoplasma bien basófilo, ¿sí? La región apical más bien eosinófila, ¿sí? Y el núcleo está bien redondeado. Y lo que pueden muchas veces ver son gránulos de secreción con técnicas específicas. En un microscopio electrónico pueden llegar a ver los gránulos de secreción en un acino, ¿sí? Y el acino mixto, ¿sí? Se ve un acino seroso con, por fuera siempre van a tener el acino seroso y por dentro el mucoso, ¿sí? Ese acino seroso que ven por fuera es lo que se va a conocer como medialuna de von Ebner, ¿sí? Es porque lo descubrió este señor, no tiene no tiene otra importancia, ¿sí? Pero sepan que cuando vean un órgano, cuando vean un tejido, ¿sí? Vean el páncreas, que es el ejemplo clásico de órgano endocrino y exócrino al mismo tiempo, van a ver los acinos serosos, ¿sí? Pero pueden encontrarse estos mixtos de von Ebner, ¿sí? Bueno, Chicos, algo importante, que es algo más bien como una ayuda que les voy a dar. Si no saben pronunciar, no saben escribir von Emner y están en una situación de examen escrito, no intenten escribirlo inventando un nombre que no saben cómo se escribe. O lo escriben bien con el nombre propio o le llaman de otra forma más sencilla. Por ejemplo, me diré una cerosa, ¿sí? bien. Bueno, la siguiente imagen es un preparado histológico, ¿sí? Donde se ve exactamente lo que yo les decía. Su escasa capacidad de tinción, se ven que los núcleos están bien basales y, bueno, la luz que es más grande que el acino seroso, que es el de al lado, ¿sí? El acino seroso se ve que es bien basófila la parte basal, ¿sí? Bien eosinófila la parte apical e incluso pueden llegar a no ver la luz, ¿sí? Y como dato importante, otra cosa que van a ver ahí, siempre cerca de algún acino tienen que encontrar un conducto,
¿sí? Que como ya dijimos, los conductos tienen epitelio cúbico simple, ¿sí? Ven, una sola capa de células, ¿sí? Que está apoyada sobre una membrana basal y tiene, bueno, lo que ya dijimos, el producto de secreción se vierte ahí, ¿sí? Entonces, siempre que vean tejido epitelial glandular, van a buscarlo y van a fijarse que en algún lado tiene que estar el conducto, ¿sí? Porque todo eso que se produce tiene que llevar a algún lado, ¿sí? Así que bueno, a ver. Una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre glandular y tejido glandular? Es lo mismo. Estamos viendo epitelio glandular. No sé a qué va esa pregunta, chicos. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es una imagen de la semiluna serosa, semiluna de von Ebner, ¿sí? Donde van a ver que tienen el acino mucoso con su escasa capacidad tintorial, con las células bien basales, ¿sí? Y van a ver la parte más eosinófila, que es ay, Dios. Y en la periferia van a ver el acino seroso, ¿sí? Chicos, algo que tal vez los puede confundir acá es que uno tiene el concepto, ¿no? Que las glándulas mucosas o la porción mucosa siempre tiene una luz amplia. Y sí, la tiene, es correcto, pero fíjense que acá no la veo. ¿Por qué es? Porque seguramente enganchamos la glándula desde un lado que no agarró el conducto. ¿Se entiende este concepto? Es como si ustedes cortan un huevo duro. No siempre encuentran la clara y la yema. Bien. Yo voy a hacer todo lo posible, me están pidiendo que guarde el vivo, te juro que voy a hacer todo lo posible, de ahí a que me salga no se los garantizo. Bueno, entonces nosotros ya hablamos de cómo es el producto, cómo se clasifican según su mecanismo de secreción. Según su mecanismo de secreción lo vamos a clasificar en merocrina, que como ya les dije es el que más predomina en todo el organismo, ¿sí? En todo el cuerpo, el mecanismo de secreción que más van a observar va a ser el merocrino, ¿sí? Es decir, que la célula, su producto de secreción va a apical y se libera sin necesidad de destrucción de la célula y sin necesidad de que se lleve consigo alguna porción alguna porción de la membrana apical de la célula, ¿sí? A diferencia de la apócrina, ¿sí? Que la apócrina sí vierte su producto a la parte más apical y a su vez se lleva consigo una parte de la célula, ¿sí? No la destruye, esto es importante, no la destruye. Se lleva un pedacito de la membrana apical, ¿sí? Que lo va a rodear y se va a vertir al conducto, ¿sí? Y la holocrina sufre muerte celular programada o apoptosis, ¿sí? Y cuando esta célula se destruye, se libera todo su producto de secreción al conducto, ¿sí? Bueno, esto es, la verdad que para mí estas no tienen mayor sentido que se las muestre porque es para mostrarle la secreción que lo que se ve en realidad es el acino que está bien cargado, bien eosinófilo, por ende se va a ver que está como con muchísima producción, se ven los gránulos de secreción, nada más, no es algo que sea importante, ¿sí? Tienen que saber que están los núcleos por fuera, bien basófilos, la parte eosinófila, que es la parte más apical, y que se le ven los gránulos de secreción. Por eso podemos decir que es merocrina. Además, siempre que se la tengan que jugar, van a decir que es merocrino porque es lo más frecuente, ¿sí? Bueno, la siguiente imagen es de... Tampoco, bueno, la siguiente imagen es para mostrarles a ustedes la secreción apócrina, que como ya le dije, la vamos a ver nada más en la próstata, en la mama y en las sudoríparas apócrinas, ¿sí? Lo que hace es llevarse una parte de la membrana apical y la holocrina, que hay destrucción de la célula y se vierte todo al conducto, ¿sí? Eso lo ven en las glándulas sebáceas, ¿sí? En la piel, ¿sí? Bueno, ¿algo quieras agregar de esto, nada? ¿Qué te parezca? No, No, porque no, eso chicos realmente no es a modo informativo. la verdad que Bueno, es un concepto más bien teórico que a nivel práctico en el microscopio óptico no se llega a ver mucho. Uno termina haciendo más la deducción por dónde saca, o sea, anatómicamente dónde es el preparado que por lo que llega a ver.
La verdad que tenés que tener el ojo muy entrenado y hoy en día que tampoco podemos usar microscopios por la disponibilidad que tenemos de los mismos y la cantidad de ingresantes, se complica un poco llegar a ese nivel de capacidad para reconocernos. Lo es difícil para nosotros, imagínense para ustedes. Hay veces que vos te das cuenta, si te preguntan cuál es el producto de secreción, es porque viste qué órgano es y sabés que en ese órgano hay ese tipo de producción. Y como lo más frecuente es merócrino, si están en cualquier otro órgano, tienen merócrino, chicos, porque es lo más frecuente. Salvo que estén en mama, en próstata y glándula, no tienen, pero siempre va a ser merócrino. Bueno, entonces, hasta ahora dijimos tejido epitelial glandular, exócrino, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es tejido epitelial endocrino, ¿sí? Bien. El endocrino, ¿sí? También se puede clasificar primero en unicelular y después en multicelular, ¿sí? La característica que va a tener el tejido epitelial endocrino, como ya les dije, es que su producto de secreción se va a vertir a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, va a tener que estar muy vascularizado, ¿sí? Vascularizado es que haya sangre alrededor, ¿sí? O vasos sanguíneos a su alrededor. No va a haber conducto excretor, porque como ya les dije, va a ir a la sangre, ¿sí? Y que secretan hormonas es el nombre que va a recibir el producto de secreción de una glándula endocrina, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a clasificar en unicelular, ¿sí? Que son esas células que células que se van a encontrar aisladas, ¿sí? Que están más frecuentes en el aparato respiratorio, digestivo o sistema nervioso, ¿sí? Son células que se encuentran aisladas, ¿sí? En cambio, las multicelulares, que es la otra clasificación, se puede clasificar en cordonal, ¿sí? Que es que forman cordones, ¿sí? Esto lo vamos a ver después, se los repito después. Cordonal, que lo vemos generalmente en glándula suprarrenal, un ejemplo de órgano donde lo pueden ver, ¿sí? En folicular, que se puede ver en el folículo tiroideo, ¿sí? Son como grandes lagunas, o islotes, que lo vamos a ver en páncreas, ¿sí? Que es el islote de Langerhans, ¿sí? Bueno, por su mecanismo de secreción, ¿sí? El tejido epitelial endocrino se puede clasificar en parácrino, ¿sí? Cuando una célula envía una señal que va a actuar en otra célula vecina que tiene un receptor, ¿sí? Es decir, la primera célula, que es la célula secretora, vierte su producto de secreción, ¿sí? Que actúa en una célula cercana, ¿sí? O célula blanco, pero la característica es que cercana a ella, a la célula secretora, y tiene receptores en su membrana para esta hormona, ¿sí? Después tenemos el autócrino, ¿sí? Que lo que hace es vierte su producto de secreción y a su vez la misma célula tiene receptores sobre sí misma que lo que hacen es regular la producción de hormonas, ¿sí? Es lo que se llama autorregulación o feedback, ¿sí? Entonces, en otros libros, en algunos libros o hay algunos profesores que también les incluyen en los mecanismos de secreción, les van a decir apócrino, sí, parácrino, autócrino y endocrino, ¿sí? En el endocrino, la característica que tiene es que la célula está distante a la célula secretora, ¿sí? La célula diana está muy lejos, ¿sí? Por ende, el producto de secreción tiene que ser transportado a través de la sangre, ¿sí? Esto se los aclaro porque van a ver que hay muchos profesores o muchos autores que únicamente tienen en cuenta como formas como clasificaciones de según su secreción, el parácrino y el autócrino, y no tienen en cuenta el endocrino, pero es el que más vamos a ver en este tipo de células, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto cómo se clasifican según su mecanismo de secreción, a mí me van a tener que decir parácrino, autócrino y endocrino, ¿sí? Que son las tres formas, ¿sí? Bueno, en la siguiente imagen lo que tienen es un ejemplo de endocrino unicelular, ¿sí? Esto es aparato digestivo, ¿sí? Producción de gastrina. Esto es una técnica específica, chicos, no la van a ver casi nunca, es inmunistoquímica, ¿sí?
de por sí es poco probable que podamos ver preparados, pero bueno, en caso de poder verlos, tampoco les voy a pedir que me digan qué tipo de tinción estamos viendo, ¿sí? Sí, que sepan que no es hematoxilina y dioxina, eso como base, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a repetir, entonces, tejido endocrino, teníamos unicelular y multicelular. El unicelular eran las células aisladas que encontrábamos, ¿sí? Y el multicelular se podría dividir en, cambia la diapositiva, se podía dividir en, según, según cómo estaban organizadas, en cordonal, es decir, que forman cordones, folicular, con un islote, ¿sí? Con un, como una, ay, me sale, es como una gran laguna que tiene siempre por fuera vasos sanguíneos, porque ese producto de secreción lo tiene que vertir ahí, ¿sí? Y el islote, que es el islote de Langerhans, que lo vamos a ver en páncreas, ¿sí? Bueno, la siguiente imagen es un corte histológico de glándula suprarrenal, es para que ustedes vean, yendo de más arriba hacia abajo, ¿sí? Que van a ver la porción donde van a ver que las células se encuentran como apiladas, formando pequeños cordones, ¿sí? Bien. Y van a ver que la porción más superior no se encuentra formado por cordones y que están en forma más longitudinal, ¿sí? Esto, cuando veamos glándula suprarrenal, nos va a diferenciar en qué capa de la glándula estamos, ¿sí? A ver, basal, ¿por qué está cerca de la base de la estructura? No, basal es porque es la capa más que apoya sobre el tejido conectivo, ¿sí? Que apoya sobre la membrana basal, ¿sí? Bueno, la siguiente imagen es para que vean un folículo tiroideo, ¿sí? Donde ven estas lagunas que yo les digo, donde las células se encuentran bien basales y siempre cercano a ellas un vaso sanguíneo, ¿sí? Si ustedes ven, hay unas estructuras con epitelios planos simples, que necesitaremos un poquito de mayor aumento, donde adentro tienen como puntitos rojos. Esos puntitos rojos son los eritrocitos que han quedado ahí, ¿sí? Así es como siempre que vean un vaso van a darse cuenta que si tiene eritrocitos adentro es un vaso, ¿sí? Entonces, un folículo tiroideo siempre tiene que estar muy rodeado de vasos sanguíneos, ¿sí? Bueno, la siguiente imagen es la estrella de la cátedra, que es el páncreas, ¿sí? El páncreas van a tener un tejido, que es un órgano macizo, ¿sí? Es decir, que va a tener un estroma y un parénquima, ¿sí? Que ahora les voy a explicar bien qué es eso del estroma, qué es eso del parénquima, de los órganos macizos. Bien, es un órgano macizo que tiene un estroma, un parénquima, y dentro de lo que es su parénquima tiene el tejido glandular exocrino y endocrino. Dentro del endocrino vamos a encontrar lo que es el islote de Langerhans, ¿sí? Que lo que tiene la función de este islote, ¿sí? Su producto de secreción van a ser hormonas, que son las que conocemos todas, la de los diabéticos, la insulina, el glucagón, ¿sí? Tiene distintas células que tienen nombre alfa, beta, delta. Bueno, todas esas células producen distintas hormonas que van a actuar en todo el organismo, ¿sí? El islote de Langerhans, la característica que tiene es que se ven más claros, ¿sí? No tienen tanta capacidad tintorial como todo lo que lo rodea, que es páncreas exócrino, ¿sí? El páncreas exócrino lo que ven es todo lo que ven alrededor, ¿sí? Que ven justamente los acinos serosos, ¿sí? Todo eso que se ven son los acinos serosos con bien basófilos y los gránulos de secreción en su parte más eosinófila. También si ven en el margen superior izquierdo, derecho digo, hay un conducto de secreción, un conducto excretor, ¿sí? Como dijimos, cerca de un tejido exócrino van a buscar un conducto. Y si nos vamos hacia adentro, esta gran mancha que vemos es el islote, ¿sí? Chicos, algo que quiero aclarar es que cuando hicimos la trivia, muchos respondieron que era un cúmulo de células desorganizadas sin función. Chicos, a ver, recuerden que primero es un órgano endocrino. Segundo, que justamente por ser parte de un epitelio glandular, la organización es lo que prima en ellas, ¿sí? A usted les puede parecer desorganizado, pero
está organizado para cumplir la función que cumple, que es la secreción de hormonas sumamente relevantes para la vida, ¿sí? Entonces, función tienen y no están desorganizadas. Sé que a la simple vista le puede parecer eso, pero recuerden que va a tener una función y que está organizado justamente para cumplir esa función. Las células tienen una disposición específica de acuerdo al tipo de hormona que secretan y de acuerdo a cómo es la circulación dentro de ese órgano. Chicos, el vivo no es para que pongan comentarios sobre si hablamos enojadas, no hablamos enojadas. Nadie está enojado y estamos un jueves a la noche poniendo lo mejor de nosotras para poder explicarles esto y que se lleven algo productivo, ¿sí? Porque yo soy profesora en la cátedra y la verdad es que quiero que ustedes vayan a rendir al final en las mejores condiciones, ¿sí? A mí no me gusta desaprobar y a nadie le gusta desaprobar a nadie, ¿sí? Esto es por ustedes, porque yo tranquilamente, ninguno de nosotros podríamos no hacerlo y creamos un Instagram para que ustedes tengan cosas. Así que si alguien tiene comentarios negativos, les pedimos que se abstenga, ¿sí? Porque esto, la verdad es que todo es de corazón y bueno, y ponemos lo mejor de nosotras, ¿sí? Así que vamos a seguir con la clase. Bueno, yo les dije que les iba a explicar que era un órgano macizo y que era un órgano hueco, ¿sí? Un órgano hueco, como lo dice, es algo que tiene una luz, ¿sí? Adentro. Piensen en un rollo de papel higiénico, ¿vieron la parte del centro? Eso es como un órgano hueco, ¿sí? La parte de adentro es la luz, por donde ustedes mirarían, se pondrían así, es la luz, ¿sí? Bueno, no tengo nada acá, no tengo un rollo de papel higiénico para mostrárselo. Y un órgano macizo es algo totalmente homogéneo, ¿sí? Que va a tener un estroma y un parénquima, ¿sí? El estroma va a estar formado por tejido conectivo y trabéculas, ¿sí? Que también son de tejido conectivo, ¿sí? El conectivo cuando se va metiendo adentro del órgano va formando estas tabiques o trabéculas, ¿sí? Y el parénquima es el tejido glandular, ya sea endocrino o exócrino, ¿sí? Bueno, en la siguiente imagen, acá vamos a tener un ejemplo de un órgano hueco, ¿sí? Que esto es un esófago, ¿sí? No se ve a mayor aumento, ¿sí? Pero lo que se ve es un epitelio estratificado, o se ve la luz, primero, la luz, esto es lo que dice luz del órgano, ¿sí? Después se ve por debajo de la... Bueno chicos, el vivo después de una hora se corta, así que ahora sigo, ¿sí? Bueno, ahora cuando nadie se conecta, lo que teníamos era, yo mientras les voy contando cómo era, un... ahí está, espérenme, así la ven, ¿sí? Esperan un cachito. Esto. Bueno, entonces les habíamos dicho que este era un corte de esófago, ¿sí? Que tiene una luz central, ¿sí? Después de lo más de la luz a la periferia, lo que vamos a ver es un epitelio estratificado, porque si bien no se ve a mayor aumento, se ve que es algo más grueso, entonces podemos decir que hay varias capas, ¿sí? Todas apoyando sobre la membrana basal. Debajo de esto vamos a tener un tejido conectivo. Va a haber otros tipos de tejido muscular, las distintas capas de músculo, que eso no me voy a meter en eso porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos aparato digestivo, ¿sí? Lo que se tiene que quedar es que un órgano hueco es algo que tiene una luz central, ¿sí? Y por debajo van a tener el epitelio, en este caso estratificado, y debajo la membrana basal y el conectivo, ¿sí? Bueno, Siempre recuerden que después de una luz vemos el epitelio, ¿sí? Acuérdense que reviste cualquier luz. En lo que sería la piel, la luz sería el exterior y en lo que serían los órganos huecos, la luz es justamente el interior, el agujero que tiene ese órgano. bien. Bueno, la siguiente imagen que vamos a tener es un corte a mayor aumento de este esófago, ¿sí? Acá sí vamos a ver todas las capas de células, ¿sí? Todas las partes de la luz a la periferia. Vemos todo el epitelio, por debajo el tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo en este caso lo van a ver azul porque es un tricrómico, ¿sí? Es algo que usamos para ver específicamente tejido conectivo, ¿sí? Después van a ver una capa de músculo, ¿sí? El músculo se ve así. Y por debajo del músculo vamos a tener un sector donde vemos que hay acinos, ¿sí? Y conductos también se ven. Vasos sanguíneos,
Ese grande que ven ahí es un vaso sanguíneo, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que es epitelio, vamos a tener varias capas, si contamos son más de 10, 15 capas, ¿sí? Todas apoyadas sobre la membrana basal, que es la parte que está más cerquita de lo celeste, para el que no sabía que era la membrana basal, ¿sí? Que es el conectivo, ¿sí? Todas las células que apoyan sobre la membrana basal van a ver que son más bien redondeadas, ¿sí? Más bien cúbicas, ¿sí? En cambio, a medida que vamos subiendo de estrato, a medida que vamos acercándonos más hacia la luz, vemos que estas se van aplanando, ¿sí? Y por eso tenemos un epitelio plano, un epitelio estratificado plano, ¿sí? ¿Por qué decimos que es estratificado? Porque tiene varias capas, y decimos que es plano porque la capa más apical, es decir, la que está más cerca de la luz, es la célula es plana, el núcleo es bien chatito, ¿sí? Bueno, la siguiente, bueno, nada, lo que queda es lo que yo ya les dije, ¿sí? Que el estroma de un órgano tiene cápsula y trabéculas, que es de tejido conectivo. Las trabéculas son ese mismo tejido conectivo que se va metiendo adentro del órgano, y cuando se va metiendo va formando como tabiques, ¿sí? Que a veces son ínfimos, no los vamos a ver, ¿sí? Y el parénquima del órgano es el tejido glandular, ¿sí? Endocrino y exócrino, ¿sí? Bueno. La siguiente imagen es una imagen de páncreas, ¿sí? Es un páncreas que es un órgano macizo. Entonces, cuando hablamos de órgano macizo, tenemos que hablar de estroma y parénquima, ¿sí? El estroma va a ser todo lo que esté por fuera y es una capa fina de tejido conectivo, ¿sí? Y las trabéculas, que son lo que se va metiendo adentro del órgano, ¿sí? Son esos pequeños espacios que ven como linitas blancas. Bueno, esas son las trabéculas, ¿sí? Bueno, van a ver que hay una parte que es más oscura, ¿sí? Que eso es lo que es páncreas exócrino a mayor aumento, ¿sí? Y pequeñas manchitas más claritas, ¿sí? Que son páncreas endocrino, ¿sí? Fíjense que son como islas de tejido endocrino en la parte exócrina. Por eso se llama islote, ¿sí? Bien. Eso es para que sepan bien lo que es un estroma y un parénquima, ¿sí? Dice, esta parte de los órganos, bueno. Bueno, la siguiente imagen es un páncreas también a mayor aumento, ¿sí? Lo que van a ver es, bueno, justamente encima todo lo que agarramos es casi todo páncreas exócrino, ¿sí? Se ve Acá hay un bien, islote. ahí Acá hay hay un endocrino. islote chiquito. Sí, bueno. Es más que nada para que vean, todo lo que ustedes ven blanco, todos esos espacios son tejido conectivo, trabécula, ¿sí? Todo eso. Y van a ver que siempre va a estar cercano el páncreas exócrino, ¿sí? Que es todo lo que ven más oscuro ustedes, ¿sí? Y nada, si podés agarrar ese, justo que tiene ahí un conducto gigante. Ese conducto lo más probable es que sea biestratificado, ¿sí? Les digo por el tamaño que tiene, ¿sí? Bueno, y lo que ven como pequeños islotes son páncreas endocrinos. De esto mucho no les puedo mostrar porque la verdad que es un preparado con muy poco aumento, ¿sí? Pero lo que me gustaría que les quede a ustedes, si quieren, ahora hacemos como un resumen más general de todo lo que tienen que saber. Obviamente no les voy a volver a dar el vivo, ¿no? Pero vamos a repasar un poquito, ¿sí? Yo les hago una introducción teórica y después Nadia les va a mostrar lo que son unas diapositivas, ¿sí? Entonces tenemos que el epitelio, tejido epitelial, lo podíamos clasificar en de revestimiento y glandular, ¿sí? Primero, el de revestimiento, ¿sí? El de revestimiento puede ser simple o estratificado, según su número de capas, ¿sí? Según la forma de las células, estos epitelios simples o estratificados pueden ser planos, ¿sí? Cúbicos, cilíndricos o pseudoestratificado en el caso de los simples, ¿sí? Que es el epitelio respiratorio, ¿sí? Todos apoyan sobre una membrana basal, pero tienen células con distintas alturas que hace que parezca que hay más número de capas, pero en realidad hay una sola capa de células, por eso es un epitelio simple. Después tenemos los estratificados, que son varias capas de células. Esas células también pueden ser simples,
pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas, y el epitelio de transición urotelio o epitelio urinario, ¿sí? Que cambia la cantidad de capas celulares o la forma de sus células según si el aparato urinario está en funcionamiento, es decir, la vejiga está llena o está vacía, ¿sí? Eso es tejido epitelial, ¿sí? Básicamente, la clasificación principal. Después, el glandular lo vamos a dividir en endocrino o en exocrino, ¿sí? El exocrino vierte su producto de secreción a un conducto, ¿sí? A su vez se puede clasificar en unicelular o multicelular. El multicelular, la clasificación que más me importa que sepan es, según la forma del adenómero, ¿sí? En tubular, acinar, alveolar o mixto, ¿sí? Que el mixto es túbulo alveolar o túbulo acinoso, según su naturaleza, de la naturaleza del producto de secreción, que es seroso, mucoso o mixto, ¿sí? Y según su mecanismo de secreción, que es merocrino, apocrino u holocrino, ¿sí? Después, pasamos a páncreas, pasamos a tejido glandular endocrino, ¿sí? También se divide en unicelular y multicelular. Las multicelulares pueden ser, según cómo se agrupen sus células, folicular o islotes, ¿sí? Y según su mecanismo de producción se van a clasificar en parácrino, autocrino y endocrino, ¿sí? Eso es un resumen muy general de lo que tienen que saber. Cosas importantes que tienen que saber es que cuando van a mirar un epitelio, la que está más cerca de la luz es la apical, la porción apical de la célula, la lateral, obviamente lo lateral, chicos, eso. Lo basal es lo que apoya sobre la membrana basal, que siempre una membrana, debajo de una membrana basal hay un, un tejido conectivo, ¿sí? Que es el que le va a proveer la vascularización y muchas otras funciones al tejido epitelial, porque el tejido epitelial es avascular, ¿sí? Pregunta de final, cuando yo pregunto las características del tejido epitelial, me tienen que decir que es avascular, ¿sí? Y que por eso apoya siempre sobre una membrana basal, ¿sí? Bueno, creo que eso fue un resumen muy expreso, así que bueno, ahora los dejo con Nadia para que les explique, hagamos un repaso de todos los tejidos, ¿sí? Que vimos hoy. Bien, la idea, antes de arrancar, estos son repasos con cortes histológicos, si no vamos a olvidar un poco la teoría y lo que vamos a intentar hacer es aplicar todo eso que aprendimos hasta ahora con distintas diapos y con el contenido teórico a lo práctico, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Recordemos que independientemente cómo se toma el examen, porque muchos sé que andan preguntando y están interesados en ese aspecto, la idea, chicos, es que esta es una materia de morfología y ustedes aprendan a cómo se ven los preparados en el microscopio, ¿sí? Así que vamos, con esta mini introducción vamos a arrancar. Bien, cuando nosotros vemos esto, ¿sí? ¿Lo ven todos claro? Lo primero que tengo que hacer es recorrer el preparado. ¿De dónde? De esquina a esquina, ¿sí? Entonces veo todo, recorro, voy viendo de un lado a otro, subo y subo. Bien. Puedo identificar la porción apical. Recuerden que siempre la porción que está en contacto con la luz es la apical. Siguiente paso, lo que voy a hacer es buscar la porción de la membrana basal. Acá enganchamos solamente un pedacito. Fíjense que es tanto el espesor de la pared que solo enganchamos este pedacito de membrana basal. Por lo tanto, habiendo encontrado la luz y habiendo encontrado la membrana basal, podemos decir que todo esto es el epitelio. ¿Hasta ahí me siguen? Ahí vamos, vamos de a poco, ¿sí? No empiecen a tirar los nombres, vamos analizando de a poco. Bien, tenemos un espesor de epitelio gigantesco, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la cantidad de capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 capas más o menos a grandes rasgos, ¿sí? Seguramente tenga más. Recuerden que esto estamos haciendo una visión bien a grosso modo de lo que son las capas de este epitelio. Entonces, si tiene 15 capas, no queda duda de que esto es un epitelio estratificado. Hay alguien que dijo que se tilda, no sé si es que lo están viendo bien o no. Pero bueno, en fin.
Voy de vuelta. Lo primero que hacemos es contar la cantidad de capas. Como vemos que tiene muchas capas, es un epitelio estratificado. La siguiente opción es clasificarlo de acuerdo a la morfología de la célula, ¿sí? ¿Cuál tengo que mirar? ¿La de la capa basal o la de la capa apical? Creo que ahora no queda duda que todo lo que tenemos que ver es la capa apical. Fíjense cómo la célula, a medida que se va diferenciando, desde que arranca de una célula indiferenciada hasta hacia arriba, cómo se va achatando y el núcleo se va estirando, ¿sí? Fíjense la última capa, cómo vemos la característica forma de que es de una célula plana. Entonces, este epitelio es epitelio estratificado plano. ¿Quedó duda al respecto o podemos seguir con la siguiente imagen? Bueno, no sé que están marcando algo de la apical. Eh, En fin, eso con respecto al epitelio. Fíjense lo que decía antes Guille, que siempre el epitelio apoya sobre un tejido conjuntivo. ¿Por qué? A partir de este tejido conjuntivo es donde se va a nutrir. Y fíjense lo que encontramos. Sé que esto es bastante fino, pero fíjense cómo vemos una estructura hueca, con una luz, y acá podemos ver una célula plana. Estos son vasos sanguíneos, chicos, esto es un ejemplo de endotelio. Yo sé que a esta altura es medio fino preguntarles esto, pero fíjense y recuerden este concepto. Siempre el tejido epitelial apoya sobre un tejido conectivo que le va a brindar los vasos sanguíneos que le van a permitir nutrirse. Bueno, esta imagen se ve bastante borroneada, pero en fin, lo que quiero que vean es, estoy viendo un órgano que a simple vista, si yo lo recorro, no queda duda de que es hueco. Tengo una luz gigante, ¿sí? Acá están preguntando muchos cómo diagnostico la membrana basal. Recuerden, me voy a esta imagen que sea un poco más claro, ¿sí? La membrana basal no es algo que se pueda ver, ¿sí? Uno intuye que está la membrana basal porque tendría que hacer, primero, técnicas especiales de tinción como es PAS o verlo con microscopía electrónica, ¿sí? Para verlo con mayor definición. En este caso que estoy con microscopía óptica, puedo observar que hay una membrana basal porque pierdo la organización del epitelio, ¿sí? Fíjense como yo veo núcleos apiladitos, uno al ladito del otro, todos siguiendo una misma curva, y de repente acá no, acá veo algo que está totalmente desorganizado. ¿Se entiende? Y ahora vuelvo a esta imagen que la verdad está bastante fea y poco enfocada, y vamos a intentar hacer lo mismo, ¿sí? Yo ya había dicho que había identificado una luz, ¿sí? Entonces este órgano es hueco. Lo siguiente que voy a hacer es intentar identificar la membrana basal. Fíjense que esto no es lo más característico justamente por el tipo de tinción y por la calidad de la imagen, pero yo puedo decir que justamente está acá, ¿no? Y yo la sigo. Fíjense como la morfología de la célula es bastante clara. Veo una sola capa de células, por lo tanto es un epitelio simple y la célula es plana. Fíjense que yo siempre busco la célula más característica. No voy a buscar esta que me genera dudas porque aparte seguramente sea una aproximación de otro tejido. Voy a hacer las más características y veo, esta es plana, esta es plana, esta es plana, esta es plana, esta es plana. Entonces digo que es un epitelio simple plano. ¿Se entiende este concepto? Bien, muy bien. Veo que están mandando epitelio simple plano a rolete. Me parece bien. Vamos, vamos a otra imagen. Si voy muy rápido, avísame, porque yo suelo ser bastante eufórica y a veces si sienten que mi tono de voz es que estoy enojada, no es que estoy enojada, simplemente es que le pongo mucha pasión cuando hablo. Bueno, vamos a esta imagen. Cuando yo la veo, no entiendo nada. Sí, veo un montón de cosas violetas y rosas que están en todos lados. Bueno, vamos a intentar enfocarnos en la estructura que más nos organiza a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, veo esta imagen una estructura organizada dentro de un desorden, ¿sí? Por lo general, cuando yo veo desorden, que es todo esto, piensen en tejido conectivo. Y cuando yo veo algo ordenado, pienso en tejido epitelial. De vuelta, vamos a lo mismo. Agarro esta estructura, ¿sí? Veo una luz, por lo tanto, no queda duda que es un órgano hueco. Sí, yo espero la respuesta y sé que no la voy a tener, pero no importa. Yo hablo No, solo. yo las estoy leyendo, te juro que están respondiendo. Está bien, está bien. Bien. Entonces, veo una luz y me doy cuenta que es un órgano hueco. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es intentar de identificar o intuir dónde estaría la membrana basal. Fíjense como yo veo bien claramente delimitado dónde termina el orden y dónde empieza el desorden. Entonces, esta delimitación es la membrana basal. Entonces, si yo sé que está la membrana basal, esta va a ser la región apical del epitelio, la región basal, perdón, del epitelio,
Y esta, que está en contacto con la luz, va a ser la región apical. Y fíjense, ya tengo identificado el epitelio, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar clasificarlo. ¿Qué voy a hacer? Primero cuento la cantidad de capas. Una, dos. Dos capas, perfecto. Es un estratificado, pero tampoco es un estratificado muy decidido, como quien dice, ¿no? Se puede decir que es biestratificado. ¿Por qué? Porque tiene dos capas, bi de dos, ¿no? ¿Cuál es la siguiente clasificación que voy a optar? La morfología de la célula. ¿Voy a fijarme en esta porción basal? No. Voy a ir a la capa que más superficial está o en que está en contacto con la luz. Bien, Fíjense cómo los núcleos. chicos. Perdón, nada, pero te lo juro que te están respondiendo bien. Te están diciendo bien Ah, el tema. perdón, sí, perdón, yo me manijeo, sí. Tengo que aprender a leer y hablar, o sea, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Como que veo la lapicera, veo los comentarios, me pierdo. Es muy difícil. Bien, biestratificado cúbico, perfecto. Y fíjense ahora, ya que los veo que están muy entrenados y muy cancheros, esta estructura. Sí, chicos, la apical siempre es la que está cerca de la luz. Bien, perfecto. Entonces, de vuelta, tengo una estructura que es hueca. ¿Por qué? Porque tengo una luz acá. Entonces, lo que voy a intentar identificar acá es la membrana basal. Fíjense que como la capa de células y el tipo de morfología de células es tan chiquita y son tan pocas células que me cuesta identificarlas mucho, pero lo que puedo ver a grosso modo es que son una sola capa de células y cómo son los núcleos. Aplanados y las células achatada y estirada. Por lo tanto, es un simple plano y sí es un vaso sanguíneo. Ven como siempre, al lado de un epitelio, en contacto con el tejido conectivo y demás, voy a encontrar siempre los vasos que van a nutrir. ¿Sí? Chicos, Vamos. acuérdense que el epitelio plano simple que recubre los vasos se llama endotelio, ¿sí? Tiene un nombre específico, ¿sí? Endotelio. Siempre que le pregunten el epitelio de un vaso van a decir endotelio, ¿sí? Plano simple, ¿sí? Ahora sí, Ina. Bien. Otra imagen. Fíjense, de vuelta, veo mucho aumento, la veo la célula borroneada, pero vamos a poner la mejor onda, ¿sí? De vuelta, veo una estructura que como es hueco o maciza. Es una estructura hueca. Veo una luz, ¿sí? Una luz central. Más allá que yo la vea sucia, esto seguramente es producto de secreción, ¿sí? Por eso es que la veo sucia, pero que se entienda el concepto de que es una estructura hueca. Siguiente, lo que voy a intentar hacer es encontrar dónde termina la organización. Fíjense que acá veo células muy organizadas, que son las que van a formar parte del epitelio, y de repente acá se pierden, ¿sí? Entonces, donde se pierde es donde yo intuyo que está la membrana basal. Recuerden, la membrana basal no se ve, se intuye. Entonces, si ya tengo delimitada la porción de la membrana basal y ya tengo delimitada la porción apical, que es la que está más en contacto con la luz, veo claramente que este epitelio, ¿cómo va a ser? Exactamente, simple cúbico. La célula es bien, el núcleo de la célula es bien redondo, la célula es cuadrada y es una sola capa de células. Bueno, y acá el cuco de todos ustedes. Este es un epitelio intermedio, no, mentira, vamos a intentar analizarlo bien. Eh, tenemos una superficie que delimitamos claramente acá, que es la luz, ¿sí? Tenemos la luz por un lado y por otro lado la porción desorganizada y desordenada. Por lo tanto, esto intuyo que acá se me terminó el epitelio, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Fíjense que yo tengo, por un lado, el límite basal del epitelio y por otro lado, el límite apical del epitelio. Fíjense cómo yo veo células que inicialmente me confunden. ¿Por qué? Porque veo núcleos a distintas alturas, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo núcleos a distintas alturas, pero que aparte, no es que yo lo veo a distintas alturas y organizado como veíamos el estratificado, ¿sí? Veo todos núcleos más, las células más o menos una al ladito de la otra, formando una sola capa, pero los núcleos a distinto nivel. Esta característica de núcleos a distinto nivel, pero en una sola capa de células, es la característica básica del pseudoestratificado. Todos contactan con la membrana basal, pero no todos hacen o tienen contacto con la superficie apical, ¿sí? Entonces ya lo definí, ya sé que es una sola capa de células y que es de morfología pseudoestratificada, es decir, que a simple vista me da la impresión de que veo más capas de células, pero cuando lo miro bien, veo que la capa de células es una sola. El siguiente paso es identificar la morfología de la célula. Fíjense, es más larga que ancha, por lo tanto es cilíndrico. Pseudoestratificado cilíndrico. Perfecto, no está completo. ¿Por qué? Fíjense todas estas modificaciones que vemos acá. ¿Ven estos pelitos?
Son las cilias, exactamente. Entonces este epitelio, para estar completo, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Y fíjense, ¿qué vemos acá? A ver si ahí alguien se da cuenta. Vemos una estructura en forma de copa con una suerte de secreción que está toda pálida porque se ha borrado con la técnica histológica. Esto es una célula caliciforme. Entonces, este epitelio es un epitelio cilíndrico, porque la célula es más larga que ancha, pseudoestratificado, fíjense cómo están los distintos núcleos a distinto nivel, ciliado, fíjense las cilias, y que tiene células caliciformes. ¿Se entendió? Sí, bueno, ya veo que hay gente que está diciendo que es de las vías respiratorias, perfecto, sí. La Bien. idea es todavía no ponerme nombre y apellido, chicos, la verdad que para mí, o sea, se me cae, estoy llorando, ya que me digan, ya con que me pueden decir el epitelio bien, yo ya estoy satisfecha. Si me dicen que es incluso del aparato respiratorio, genial. Pero guarden esa euforia incluso para más adelante, intenten analizar bien esto, porque es clave, ¿sí? Ahí vi que hoy una chica preguntó si siempre que les pongamos un tejido les vamos a poner qué órgano es. No, chicos, hay muchas veces que el diagnóstico de órgano, como en este caso, que si vos tenés un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, vos ya sabés con eso, con ese dato, que es un epitelio respiratorio. Entonces, no siempre que pongamos un tejido vamos a poner qué órgano es, ¿sí? Sí, recuerden que la histología se divide en dos, en lo que es la histología general y la histología específica de los sistemas. La histología general, que es por lo que se arranca, justamente como su nombre dice, general, de lo más general a lo específico, intenta analizar lo que son los cuatro tejidos básicos, ¿sí? El primero de los tejidos básicos es el epitelial, después, a medida que vayamos avanzando con los TPs, vamos a ir completando distintos tejidos. Bien, siguiente imagen. Ven esto y si quieren matar de vuelta, ven un montón de estructuras que no entienden nada. Bueno, vamos a intentar buscar la que más nos gusta, ¿sí? A mí la que más me gusta, a ver, hasta yo estoy indecisa. Esta. Fíjense esta estructura, Yo sí ¿sí? puedo, también se las muestro si les queda la pantalla completa, ¿no? Bien. Mm. ¿Para qué pasó? Ahí está. Ahí está. Fíjense cómo, por ejemplo, yo agarro esta estructura, ¿no? La delimito, me olvido del resto, me olvido que existen otras estructuras. Y fíjense lo que veo. Veo como una suerte de círculo con núcleos periféricos, la célula bien pálida, y si soy muy generosa, puedo ver acá una luz, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes hagan memoria de lo que vimos y recapitulen de lo que estuvieron estudiando. Veo una estructura circular con núcleos periféricos, las células bien pálidas y una luz central, no queda duda que es un acino de qué tipo. Acino mucoso, perfecto. No tiene una clasificación en simple o estratificado. Es un acino mucoso y punto. ¿Sí? Bien. Y Chicos, tengan en fíjense, cuenta que lo que se clasifica en simple o estratificado es el tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? El tejido glandular, epitelial glandular, se clasifica en endocrino y exócrino principalmente, ¿sí? Bueno, y esto es exócrino. bien. Y fíjense, como bien decía Guille antes, siempre al lado de una glándula exócrina que vamos a tener, tan tanán, esto, que ¿qué es? Es un conducto. ¿Cómo me doy cuenta que es un conducto y que no es un vaso? Fíjense el epitelio. ¿Cómo es el epitelio? Una sola capa de células y cúbico, ¿sí? Cuando este conducto siga creciendo, ¿sí? Fíjense que, a ver, un conducto va a recibir el producto de secreción de, vamos a poner un número hipotético, 4 glándulas. A medida que ese conducto sigue su trayecto, va aumentando de tamaño, ¿sí? A medida que va aumentando de tamaño, no le va a alcanzar con una sola capa de células para no romperse con el producto de secreción. Es por eso que se hace biestratificado o triestratificado, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Tal vez es un poco fino, pero la idea es que lo entiendan, ¿sí? Que si viene un conducto justamente biestratificado es porque es un conducto de mayor magnitud. Bien, vamos a buscar. A ver, fíjense, todo esto que estamos viendo, ¿no? Vamos a analizar primero esta imagen. Vemos una estructura con una luz,
¿sí? Bastante amplia. Y vemos que está en contacto con ¿qué? Con múltiples estructuras de qué tipo. ¿Qué son esos? Son estructuras glandulares. Entonces, recuerden, siempre al lado de una estructura glandular voy a ver un conducto, ¿sí? Y fíjense como este conducto, que es de mucho mayor tamaño, como tiene doble capa de células, ¿sí? Es un conducto biestratificado. ¿Se entiende? Y ahora, a ustedes les llama la atención por qué está tan largo. Y es por el tipo de corte. ¿Qué corte es este? ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de cortes? Los cortes longitudinales y los cortes transversales. ¿Sí? Si es un corte transversal, lo voy a ver así, como un circulito, como eso de ahí arriba. Si es un corte longitudinal, es así, es que yo lo corto en toda la longitud, por eso es que lo veo así. ¿Se entiende? Y vean cómo tienen el epitelio cúbico y son dos capas. Después, las imágenes de arriba convengamos que es bastante lo mismo de lo que venía mostrando, ¿sí? Fíjense que tenemos una porción de acino mucoso y estas porciones que vemos acá son porciones de acino seroso, ¿sí? No está bien claro, por eso no se lo estoy mostrando bien. Seguramente haya otra imagen que se vea más claro. Pero fíjense cómo puedo ver claramente estructuras que son glandulares con distinta morfología tintorial con respecto a estas. Bien, acabamos con otra imagen. De vuelta, lo que tengo que identificar es la porción de la luz y la porción desordenada, que es esta que está acá. Entonces yo sé que seguramente esto sea la membrana basal. Pero ¿qué pasa? Veo una porción desordenada por acá, veo porción desordenada por acá, veo porción desordenada por acá, veo porción desordenada por todo en esta suerte de túbulos, ¿sí? Entonces lo que a mí me está pactando es que justamente la membrana basal hace esta morfología, ¿sí? Se mete y sale, se mete y sale. ¿Por qué? Porque este epitelio va a cumplir dos funciones. Es un epitelio de revestimiento y glandular. ¿Se entiende este concepto? ¿O voy más, o voy un poquito más lento? Esto glandular, chicos, este es el que más se ve, glandular, y se los voy a tratar de aproximar. Esto que ven acá es de revestimientos. De tipo tubular, fíjense cómo forman un tubo perfecto. Y voy a tener el tipo de glándula unicelular exocrino, que es la célula caliciforme, que acá la veo bien pálida. Claro, Todas es un estas. epitelio que se puede llamar mixto, es un epitelio de revestimiento acá, que reviste la superficie que está en contacto directo con la luz, y un epitelio glandular porque, por la función glandular que tiene. Fíjense que tienen glándulas tubulares y glándulas caliciformes. Y si yo veo la morfología, van a ver que es un epitelio cilíndrico, ¿sí? Acá no se ve más bien, tenemos que poner mayor aumento para verlo bien, ¿sí? Pasamos a la siguiente imagen. Bien, de vuelta. Esto es lo que quiero mostrar más que nada es la secreción, ¿sí? No se enrosquen con eso. Es algo que tal vez lo vamos a ver más en particular con piel. Pero fíjense cómo veo una estructura con una luz, ¿sí? Y fíjense que en la célula veo que no la veo limpia como las veía antes, ¿sí? La veo como que se desprende algo. Y estos tipos de la secreción apócrina, ¿sí? Recuerden que apócrina es que se libera, ¿qué cosa? Un poco del citoplasma, ¿sí? Un poco de la célula con cada secreción. No es el tipo de secreción habitual que es la merocrina. El epitelio glandular también está siempre en contacto con luz. Sí, 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 sí. El epitelio glandular, la luz del epitelio es a donde vierten el producto de secreción. Esto sería la luz del epitelio, ¿sí? Tómalo como si fuera un órgano hueco. Y el conectivo está todo acá, ¿sí? De vuelta, siempre tienen polaridad. Lo que es el epitelio tiene polaridad. Polaridad. Una porción apical que está en contacto con la luz, una porción basal que está en contacto con la membrana basal y una porción lateral delimitada por los medios de unión que le van a permitir eh, cumplir la función específica y la comunicación intercelular. Esta es una glándula también con otro corte, ¿sí? Ven que también acá, ven acá, cuando es redondito capaz es más fácil ver.
está sobre una membrana basal y todo esto que está acá por fuera, todo esto despeluchado es tejido conectivo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a esta imagen, de vuelta. Veo un montón de cosas que no entiendo nada, ¿sí? Intento buscar la luz acá y no la veo. Entonces, si yo no veo una luz central en el órgano, me está hablando de qué cosa. Todo esto es un órgano macizo, ¿sí? Bien, antes de seguir con esto me están preguntando un poco de corte longitudinal y corte transversal, ¿sí? De vuelta, corte transversal es esto de arriba, ¿sí? Es como, a ver, ¿cómo explicarles? Agarro el rollo de cocina, como había dicho Guille antes, si yo lo corto en el medio, ¿sí? Yo tengo el rollo, esperen que lo estoy intentando dibujar, chicos, soy muy mala dibujando. Si yo corto el rollo ahí donde hice la raya, lo corté, lo corté transversalmente, ¿sí? Lo atravesé. Así, Ahora, lo van a ver. claro, si yo el rollo lo corto longitudinalmente, es decir, que agarro el eje de su longitud y lo atravieso, lo voy a ver así. ¿Se Ah, entiende? así sería más longitudinal. Claro, exactamente. La imagen que le está mostrando Guille, justamente esto es un corte longitudinal y esto es un corte transversal. ¿Se entiende? Perfecto, bien. Longitudinal, transversal, ¿sí? Bien, es muy importante que tengan en claro los ejes, chicos, tanto para histología como para embrio, porque si no se van a pegar una perdida bárbara. Sé que es complicado, a todos nos costó, es chino básico, pero bueno, aprendan a dibujar. Chicos, y para Nato también es importante. Coronal, sagital, transversal, todo eso son cortes que también ven en anatomía. ¿Eh? Y que el día de mañana lo van a ver en tomografías, lo van a ver en resonancia, lo van a ver en otros estudios, ¿sí? Así que tiene una aplicación lógica. No es que nosotros nos encaprichamos con mostrárselos. Bien, pasamos de imagen, si te parece, Guille. Dale, perdón, me colgué. Bien, vemos acá una estructura que, como dije siempre, recorro desde el margen superior hasta el margen inferior, ¿sí? Veo esto y digo, ¿qué estoy viendo? ¿Sí? No veo nada. Veo, o mejor dicho, no veo ninguna luz. Por lo tanto, qué estoy viendo? Estoy viendo un órgano macizo. Fíjense, se lo recorro. Y fíjense cómo tintorialmente algo nos llama la atención. Que vemos una porción muchísimo más Perdón, clara que es esta. Sí, acuérdense, siempre que ven un órgano macizo, piensen en estroma y parénquima, ¿sí? Órganos macizos se dividen en estroma, que va a ser el conectivo, y el parénquima, que va a ser el tejido glandular. Endocrino por un lado y exócrino, ¿sí? Bueno, ahora sí seguí. bien. Entonces, fíjense cómo a grandes rasgos veo que hay dos estructuras tintoriales distintas que me llaman la atención. Por un lado esta, y por un lado esta, ¿sí? Entonces, voy a empezar a analizar la porción que más me llama la atención o que tiene un color mucho más vivo, ¿sí? Voy a agarrar siempre la que a mí más me guste o que más me identifique, ¿no? A mí me gustó esta, no sé, porque tiene forma como de flor, vamos a intentar de verla, ¿sí? Vamos a poner un poco de onda. Vemos esta estructura, ¿sí? Vamos a analizar lo que es la estructura primero celular y después de la estructura propiamente dicha. Fíjense que agarro esta célula y tiene una forma piramidal, ¿sí? A la vez veo una porción basal bien definida, que es donde está el núcleo, con una, una basofilia tremenda, ¿sí? Fíjense la intensidad de este color, y esto justamente porque es por la concentración de núcleo y de retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Esto me está hablando de que esta célula seguramente esté secretando mucha proteína. Bien, fíjense esto. Esta porción es bien acidófila, ¿sí? Esta característica de la célula piramidal y la doble coloración, ¿sí? Es típica de los tocinos cerosos. Si yo sigo avanzando, me doy cuenta que la luz prácticamente no la puedo ver, pero sé que está, ¿sí? Esto de que la luz no la puedo ver, pero sé que está, es muy importante en el sentido de que no solo a mí me permite diferenciarla de los tocinos mucosos, sino que es una función lógica, ¿sí? ¿Por qué voy a tener un agujero o una luz a la cual yo vierto mi producto de secreción muy grande cuando en realidad la secreción serosa es fluida, ¿sí? Yo necesito un orificio de excreción grande para secreciones que son mucosas. ¿Por qué? Porque es moco, ¿sí? Es más viscoso. ¿Se entiende este concepto? Es un concepto tal vez más lógico, pero que a ustedes les sirve para razonarlo. Entonces, ¿esto qué es?
Es un acino ceroso, no es un acino mixto, es un acino ceroso. Bien. Ahora lo que yo veo es, entre todos estos acinos cerosos, una isla endocrina. Esto es un islote endocrino, ¿sí? O un islote pancreático o un islote de Langerhans, ¿sí? Nadie le va a pedir que ustedes le pongan nombre y apellido, ¿sí? Porque todavía no vieron páncreas, pero sí sepan que es un islote endocrino. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, como es endocrino, al lado de cada célula, yo lo que voy a ver son, fíjense, ven como acá estas estructuras. Esto que ustedes ven son eritrocitos perdidos, ¿sí? Y van a ver un montón de luces. Todas esas luces son capilares sanguíneos, ¿sí? Está repleto de capilares sanguíneos porque es donde vierten los productos de secreción. Yendo un poco más general y no tan específico en la imagen, me gustaría mostrarle algo también que les dijo Guille. Vieron que como es un órgano macizo, vamos a tener un estroma y un parénquima. Si yo recapitulo lo que es el estroma y lo que es el parénquima, vamos a tener una parte funcional y una parte estructural, ¿sí? Fíjense esto. ¿Ven cómo esto va delimitando todo el órgano? ¿Ven que si yo lo sigo lo va delimitando? Todo esto son trabéculas, ¿sí? Estos son trabéculas que le van a dar sostén y contención al tejido. Son trabéculas de tejido conectivo. Tal vez a usted le cueste decir, che, yo no veo nada, veo todo blanco. Bueno, sepan que justamente como es una delgada capa de trabécula, es friable y se puede haber perdido durante la preparación, pero está. Veo el espacio en blanco, entonces yo sé que está ahí, sé que ahí está el tejido conectivo. Chicos, antes, Mone Barros pide que digamos de nuevo que es que es un órgano hueco. Un órgano hueco es el que tiene una luz en su interior. Y un órgano macizo es aquel en el que no vamos a ver luz, ¿sí? Es como por ejemplo el páncreas, el hígado, el bazo. Son todos órganos que no tienen luz, que son macizos, ¿sí? Y el órgano macizo es el que se divide en estroma y parénquima, ¿sí? Para vos, Moni. Bien. Todo lo Bueno, que ustedes están viendo, chicos, todo esto en sí, lo que ven así a simple vista, yo les puedo decir, esto es parénquima, ¿sí? Cuando yo miro más aumento, ¿sí? Esto de acá, todos estos espacios en blanco, como ya les dijimos con Nadia, esto es el estroma, ¿sí? acuérdense, estroma es lo que le da la estructura y el parénquima es lo que le da la función. Bien. Cruz, lo que ves en blanco sería tejido conectivo, ¿sí? Membrana basal es lo que ustedes verían acá. Tipo, está el tejido conectivo. Acuérdense que la membrana basal ustedes no la ven, la imaginan, ¿sí? Membrana basal acá y esto viene en el medio, entre una y otra es tejido conectivo, ¿sí? Bien. Seguimos. Bueno, creo que esto es más de lo mismo, ¿no? A ver, de vuelta. Tenemos una porción. Recorro. Siempre voy de lo más general a lo específico, ¿sí? Recorro de todo, de extremo a extremo. Y me doy cuenta claramente que este es un órgano hueco o macizo. Es un órgano macizo. Por lo tanto, va a tener una estroma y un parénquima, ¿sí? Arranco por la parte que más me gusta. Me gusta la parte del estroma. Fíjense todos estos pedazos blancos, todos esos espacios blancos que van recorriendo y van delimitando. Todo eso es tejido conectivo, ¿sí? Si quieren se los pongo mayor aumento. Ven que si son generosos incluso pueden ver una delgada capa de eosinófila. Bueno, eso es todo tejido conjuntivo, son todas fibras, ¿sí? Bien, la cápsula claramente no la puedo ver. Voy a analizar el parénquima, ¿sí? Veo dos características tintoriales muy importantes. Esta porción, que es un viejo conocido, y esta porción, que es otro viejo conocido. Uy, me fui de imagen. Bien, arranco por esta, de vuelta, busco la que más me gusta. Siempre recuerden hablar de lo más general a lo más específico. ¿Qué voy a buscar? ¿Cómo es la luz? ¿Chiquita o grande? Chiquita. ¿Cómo? Voy a buscar, a ver, por ejemplo, el que más me guste, el que más me guste. A mí me gusta este, ¿Cuál es? Este. Bien. ese. Fíjense, luz chiquita. La diferencian, la heterocromatía, ¿sí? Fíjense cómo tiene dos colores, a nivel apical uno, a nivel basal otro. Bien, entonces, ya dije, célula piramidal, luz chiquita, la doble coloración, esto no queda duda de que es un acino ceroso. Bien, y
volviendo a la otra parte funcional, vemos esta estructura, una isla dentro de todos los acinos serosos. Esto es el páncreas endocrino, ¿sí? Esto es un islote endocrino. Fíjense cómo voy a ver múltiples células como apiladas, un cúmulo de células apiladas en disposición de islote, cumpliendo la función de glándula endocrina. Y fíjense qué encontramos acá. Se habían olvidado de él. Fíjense, es una estructura que es una estructura hueca dentro de un órgano macizo que le encuentro una luz central, una sola capa de células. Fíjense que es muy claro cómo es la unicapa celular, porque al lado o atrás de esta estructura veo todo un tejido desorganizado de tejido conductivo. Entonces, esto es un conducto, y como todo conducto, un epitelio simple cúbico. ¿Se entendió? Chicos, algo que no dijimos y que acá veo que una chica lo preguntó, es que si la lámina basal es lo mismo que la membrana basal. La lámina basal es una de las capas que tiene la membrana basal. Es decir, membrana basal es igual a lámina basal más lámina reticular. Así está compuesta, ¿sí? Bien, seguimos. Fíjense, esta me encanta, esta imagen. A ver, de vuelta, vamos a de lo general a lo específico, ¿sí? Yo sé que hoy en día es como que todos estamos medios eufóricos por las estructuras que vemos, pero recuerden que siempre tengo que arrancar de lo más general a lo más específico, ¿sí? Entonces recorro la imagen, esperen que errores técnicos, se acaba de entrar el perro, aguarden un segundito. Recorro la imagen, perdón, de un extremo al otro, ¿sí? Bien, una vez que yo recorro la imagen, intento identificar la estructura que más me gusta, ¿sí? Voy a esta estructura, ¿sí? La que tiene la flechita, exactamente. Fíjense, como la intento delimitar, veo que la célula, justamente acá se ve re bien, cómo es piramidal, ¿sí? Veo una célula piramidal con los núcleos bien hacia la periferia, ¿sí? Hacia la porción basal. Veo una luz central bastante amplia y la célula es bien pálida. Por lo tanto, célula piramidal con núcleo hacia la periferia y luz amplia, no queda duda que es un acino mucoso. Muy bien. Perfecto. Bien. Y fíjense qué pasa. Acá al lado tenemos un infiltrado. Fíjense que acá vemos una estructura muy similar a la que estábamos marcando recién, que es un acino mucoso, y hacia esta porción vemos esto, que es una porción serosa. ¿Cómo me doy cuenta que es una porción serosa? Por la característica tintorial. Fíjense cómo veo los gránulos de secreción y se tiñe mucho más intenso que esta porción mucosa. Entonces, esto es la semiluna de von Ebner, ¿sí? Esto, si ustedes le marcan en un parcial, en un final, en algo, toda esta estructura es un acino mixto. Si ustedes le marcan esta porción, solamente es la porción mucosa. Si le marcan solo esta porción, es la porción serosa, ¿sí? Exactamente, la semiluna. ¿Se entendió Acuérdense, esto? semiluna cerosa, semiluna de von Ebner es lo mismo, ¿sí? Bien. Y fíjense cómo acá al lado vemos una porción llena de acinos serosos, ¿sí? Esta cuando veamos glándulas, cuando veamos aparato digestivo más adelante, vamos a ver que esta glándula es una glándula mixta porque justamente tiene los tres tipos de glándulas, ¿sí? Tiene las glándulas serosas, las glándulas mucosas y las glándulas mixtas propiamente dicho. Bien, y con esto terminamos. Sí, chicos. ¿Alguna duda? Sí, tratamos de guardar los vivos. La idea es que sí, yo no soy muy buena con la tecnología, pero les juro que lo voy a intentar, ¿sí? ¿Alguna duda, algo que les podamos responder? Igual fuimos tratando de responder lo que iban preguntando a medida que pasábamos los preparados, ¿sí? Libros recomendados. Para lo que es embriología, el Gómez Doom, que es el libro de la cátedra. Para embriología, también el Lackman. ¿Sí? Para histología, a mí personalmente me gusta el Ross. Lo que son atlas de histología, a mí me gusta el del Ross y el Di Fiore, pero hay un montón más. Cualquiera que les guste, está bien. Igual los chicos hicieron una historia con la bibliografía recomendada, ¿sí?
Tengan en cuenta que los que no tienen el ROS pueden usar el Geneser, ¿sí? De hecho, para el capítulo de inmunología es más lindo el Geneser, ¿sí? Hay capítulos que son más lindos de un libro y hay capítulos que son más lindos de otro, ¿sí? A ver, el TP de Tipitulio hacía una pregunta sobre órganos. No, no sé qué pregunta. Otra pregunta que vi que están haciendo mucho es, ¿qué secretan las glándulas exócrinas? Secretan muchas cosas, ¿sí? Recuerde, vamos a la clasificación. Teníamos glándulas exócrinas que producían, por un lado, una secreción serosa y otra secreción mucosa, ¿sí? Lo que es la secreción mucosa es un mucus, ¿sí? Y la secreción serosa depende de las características de la situación o del órgano en el que estén, ¿sí? Todas las glándulas salivales secretan principalmente la saliva. Van a tener además de lo que es lo que nosotros vemos a simple vista, que es esa secreción acuosa, tienen inmunoglobulinas, tienen sales, tienen un montón de estructuras, ¿sí? Que nos permiten a nosotros disolver la comida, por ejemplo. Entonces depende mucho del tipo de órgano. Y en lo que son las hormonas también, son estructuras que son principalmente proteicas, ¿sí? Y que cumplen función en distintos órganos, ¿sí? Bien, acá Juasi pregunta, ¿cuando la vejiga está llena hay menos o más capas? Cuando la vejiga está llena hay menos capas, ¿sí? Y las células son más chiquitas. A ver, ¿qué características tienen los órganos huecos? Los órganos huecos son características que tienen una luz en su interior. O sea, eso es lo que lo define como órgano hueco, ¿sí? Preguntas típicas de tejido epitelial en parcial. Nada, ¿vos te acordás alguna? No, lean, chicos, estudien. No estudien para el parcial porque vamos mal. Estudien para saber. Es el primer contacto que tienen con la medicina y por más de que ustedes digan, "Ay, esto es todo órgano vivo y sano y sin problemas", es clave para que ustedes entiendan después el día de mañana el patológico y para que entiendan después el fundamento de fármacos y el fundamento de todas las cosas. Estudien para ustedes, no estudien para pasar un parcial. E igual, preguntas de parcial, todavía las estamos armando, ¿qué quieren que les diga? Y las fechas todavía no se sabe. Y con respecto a que si preguntaban si vamos a hacer clases como para los chicos que no pudieron ver el vivo de hoy, la idea estamos tratando de organizar algo para hacerlo online, como el vivo que hicimos hoy, pero se nos dificulta por la cantidad de alumnos que tenemos y ningún sistema nos está permitiendo manejar. Imagínense que hay comisiones que son 120 alumnos, 130, ¿sí? Yo tengo una de las comisiones los jueves, son 130 alumnos. No tengo un medio que me permita eh, tener un vivo con tantas personas. Por eso estoy ayudando a los chicos con Instagram, ¿sí? Y a ver, ¿qué más están preguntando? ¿Cómo son los parciales? Son múltiples choice, chicos, ¿sí? Igual eso, preguntas del tema era la idea. Eh, podría haber. Las glándulas exócrinas se las puede Chicos, pseudoclasificar. Sí, chicos, es lo que les expliqué hoy. Lo de unicelulares, pluricelulares, según su producto de secreción, según la forma del adenómero, según la división del conducto y si uno o más adenómeros desembocan ahí, ¿sí? perdón que interrumpa. Pregunten cosas, chicos, que no entiendan, no cosas que tal vez les falta profundizar más o les falta un poco más de lectura, ¿sí? No es que seamos mala onda ni nada, estamos para resolver todas las dudas, pero justamente dudas. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es ponerse a leer y estudiar. Yo entiendo que es complejo, entiendo que el seguimiento se complica, la verdad que los entiendo y me pongo en su lugar. Nosotros de nuestra parte estamos intentando llegar lo más posible, ¿sí? Pero tanto acá como las dudas que nos envían por mensaje privado y directo, nada, intenten de enfocarlas a temas que no entiendan efectivamente y no cosas que tal vez no leyeron. Eh, YouTube nos pide que paguemos para tantos alumnos. La vejiga hay menos capas, bueno, eso sí, se pueden hacer videos. Lo de subir videos a YouTube, chicos, es lo que está en el entorno. O sea, voy a intentar grabar el vivo hasta ahora, ¿sí? Y ¿por qué es importante recordar la clasificación? Y porque cuando te esté tomando el final te voy a preguntar la clasificación de tejido epitelial y me la vas a tener que decir. Aparte es importante porque te va a diferenciar los órganos, ¿sí? ¿Por qué se denomina epitelio de revestimiento? Se denomina epitelio de revestimiento, chicos, porque cubre cavidades, ¿sí?
por eso. Reviste cavidades. Reviste, cubre, tapa, tapiza, chicos, son todos sinónimos. Bueno, creo que ya vamos terminando, porque las Bueno, dudas son todas más que nada por de la de las forma en la que preguntas, me grabamos los están videos. preguntando, chicos, las Claro, preguntas del TP. sí, entiendo que todos estén dispuestos a brindarnos información sobre los distintos medios en los cuales podemos subir videos. Hemos evaluado todas las circunstancias, Zoom, YouTube, Instagram, Facebook, nada. Dentro de poco armamos nuestra propia plataforma, más o menos. Tengan paciencia. No, en embriología no solo lean hasta la tercera semana, lean hasta donde lleguen, traten de llevarlo al día, ¿sí? Eh, Embriología, ¿qué más están preguntando? Alguien que pregunta sobre las células caliciformes, es lo que ya les explicamos, son células unicelulares que vamos a encontrar en determinados órganos aisladas, ¿sí? Tienen forma de cáliz, copa, tienen Chicos, una ¿el cáliz característica, vieron Harry Potter? Harry Potter y el cáliz cáliz de de fuego, fuego. chicos. O sea, el cáliz de fuego es una copa. ¿Se acuerdan? Harry Potter agarra la copa. Bueno, imagínense esa copa en la célula. Bien, y tiene características tintoriales por su producto de secreción, que es más mucoso, entonces por lo tanto lo van a ver más pálido, ¿sí? Eso es lo que te podemos decir. Por Zoom hay que pagar, chicos. Solo 50, 40 personas se pueden. Eh, No en la entiendo secreción, nada. Bueno, en la secreción estamos apócrina, complicados. después se regenera. La secreción apócrina, sí, la parte de la membrana apical que se pierde se vuelve a regenerar, sí. Así que sí, no es como la glocrina que se sufre apoptosis. Los epitelios especiales, ¿ustedes los toman como intermedios? Eso la verdad es que aclaramos eso porque vimos que generó un montón de dudas, pero yo si me los ponen aparte no me pongo mal. O sea, si me los ponen dentro del simple, perfecto, y si me los pones como intermedios, también está bien. Nadie les va a decir que está mal, ¿sí? No. Chicos, más despacio con las dudas, porque no llego ni a leerlas. Eh, mm. Lo de Guillermo, que está preguntando desde hoy sobre los preparados. La idea, nosotros no contamos con tanto instrumental como para que puedan ver todos, aparte piense que son 180, estaríamos una vida para que puedan ver en un microscopio, ¿sí? Pero la idea siempre en el Power hacemos exactamente lo mismo que hacemos en los vivos, que hoy les mostramos y les fuimos guiando de cómo ir viendo un preparado, ¿sí? Sí, recuerden que eso no es mala predisposición nuestra. Si fuera por mí, les daría todas las clases con microscopio. Hay un tema de presupuesto que ya nos excede como cátedra y va a nivel facultad, así que si quieren hinchar al centro estudiante, genial. Si una vez hinchan para tener más información y esas cosas, la verdad que lo revaloro porque siempre hinchan por otras cosas, pero bueno, al margen de eso. Además, chicos, piensen, yo cuando la cursé no tenía nada de esto, no había vivo, no estaba Héctor dando ninguna clase online, así que esto es un lujo. Así que la gente que se queja de la calidad del audio, no sé, de que a mí me salió un grano, no, hacemos lo que podemos. Porfa, diga la clasificación de los órganos. No sé cuál es la pregunta esa que me decís de clasificación de los órganos. Calculo que es Supongo hueco y que se macizo. dividirá a órgano hueco y órgano macizo. Supongo que se referirá a esa clasificación de órgano, ¿sí? Y que a su vez los órganos macizos tienen un estroma y un parénquima. Esa sería la clasificación de órgano, ¿sí? Eh, Tips de estudio. Lean el libro porque no se queden solo con la clase, ¿sí? Lean los libros y si preguntan algo en alguna de las fotos que suben los chicos, traten de leer la respuesta del de arriba, porque muchas veces vemos que están preguntando lo mismo, y estamos uno atrás del otro respondiendo, ¿sí? Eh, Y en lo posible, antes de preguntarla, intenten de buscarlas por sus propios medios. La verdad que nosotros le podemos dar muchos conocimientos, histología y demás, pero el mejor legado que le podemos dar es que aprendan a pensar, ¿sí? Porque el día de mañana van a ser médicos y van a tener dudas, como tienen todos, pero no van a tener a alguien a quien preguntársela. Lo ideal es que la empiecen a buscar por sus propios medios, ¿sí? Nosotros estamos para guiarlos en el camino, pero no para darles las respuestas a los TPs. bueno, acá otra persona vuelve a preguntar qué son los tejidos, cuáles son los tejidos intermedios. Los intermedios son el pseudoestratificado y el epitelio de transición o urotelio. El pseudoestratificado es un epitelio simple y el epitelio de transición o urotelio es un epitelio estratificado, ¿sí?
los que me están preguntando esto es porque o no vieron nada